Bueno, hermanos, el tema de esta mañana es el diablo, nuestro adversario. Es importante también hablar del adversario, del enemigo, porque si el enemigo no se conoce, entonces es fácil ser derrotado. Y por eso esta mañana vamos a tratar de este enemigo de Dios y de nosotros, ¿verdad? El diablo, nuestro adversario. Para introducirme, hermanos, quiero decirles que no hay ninguna cultura, tribu o sociedad en este mundo que no tenga entre sus creencias el concepto de que existe el mal. Y solamente con pensar o hablar del mal, pues produce cierto temor. Y esto, hermanos, esto de que no existe nadie que no tenga el conocimiento de que existe el mal, pues es atestiguado por medio de los viajes que han hecho los misioneros cristianos y también otras personas exploradores que se han encontrado en sus viajes, entre otras cosas, cabezas reducidas. Se han encontrado muñecos de vudú, se han encontrado ídolos que representan a algunos de los seres malvados, los seres del inframundo, del mundo maligno. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar y establecer que el hombre ha tenido ya una relación con el mal. El hombre se ha animado a tener una relación, ha decidido asociarse, eso es relación, ha decidido agarrarse, tomarlo en cuenta el mal. Pero la pregunta, ¿de dónde surge el mal? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? La respuesta, hermanos, el mal tiene su origen en un ángel poderoso que fue expulsado del cielo. Ahí tiene su origen. Y este ángel poderoso fue expulsado por Dios mismo cuando se encontró maldad en su corazón. Y la gran mentira que este ángel se llama Satanás. Y la gran mentira que él ha urdido en la humanidad, hermanos, es que no existe. Ha hecho creer que las cosas malas, las conductas perversas y aún los desórdenes mentales solo son parte de los deterioros de la mente y el cuerpo, y en cierta manera es en parte cierto, pero muchas veces estas cosas, hermanos, vienen a ser el resultado de la obra que este ser está haciendo en las mentes de los seres humanos. Hay cosas médicas que se pueden tratar, pero también hay cosas que vienen desde el orden sobrenatural. Hay desequilibrios mentales que son producidos por la influencia de espíritus y por el mismo diablo. Por eso, hermanos, es necesario que los cristianos, entiéndase, todos los que hemos sido separados del mal, los que hemos sido separados del señorío de este malvado, por la obra de Cristo, nos conservemos en vela, porque el adversario, Satanás, solamente va a esperar un momento, va a esperar un titubeo, una distracción de nuestra parte, y va a intentar llevarnos al campo de la derrota. Primera de Pedro 5:8. Dice a los cristianos, maligno, porque vuestro el diablo, como león rugiente, anda alrededor y está buscando, dice, a quién devorar, está buscando. O sea, su actividad no se para, no cesa. Si Dios tiene un plan para ti, también lo tiene el diablo. Y eso el cristiano nunca lo debe de quitar de su mente.
O sea, en el sentido de saber siempre que va a tener que luchar, va a tener que sortear estas cosas y discernirlas, si lo que piensa, lo que hace o lo que va a decir viene de él, el maligno. Sed sobrios y velad, porque hay una situación, tienen un adversario. Y sabe, la palabra adversario significa en griego, está escrito y dice antidicos. ¿Qué significa esa palabra, hermano? Antidicos. La palabra justicia en la Biblia se escribe dikaios y significaba una regla recta para medir la rectitud de las bardas, de los cimientos, de las columnas. Esa era una dikaios, justicia. Así que el adversario, el antidicos, este adversario se va a oponer a que tú hagas lo justo, lo recto que Dios ha ordenado, antijusticia. O sea que se va a oponer a que no hagas el bien que Dios demanda. Y dice que él ha adoptado, vuelvo al punto, como león rugiente, ha adoptado esta personalidad. Como león rugiente anda buscando. ¿Cómo es un león rugiente? Mire, el león rugiente siempre es así porque tiene hambre, tiene ganas de devorar, tiene ganas de comer. Y sabe, en el mundo es una metáfora que está utilizando el apóstol para hacernos ver cómo se mueve él. Y lo podemos constatar a través de ver cómo en el mundo natural los leones van a atacar siempre. Y cuando buscan comida, van a atacar al animal enfermo, van a atacar al animal en desarrollo y van a atacar al que está separado de la manada. O sea, que esta actividad del diablo se asemeja a estas tres cosas. A ver, voy a ver quién ya se separó del grupo. Voy a ver quién se ha debilitado por la falta de la fe, no ha leído la Biblia, no. Ese huele a carne. Ese está propio para devorarlo. Voy a ver quién ya se enfermó, quién ya se contaminó con ideas y esto y lo otro, y así lo ve, y así va el enemigo. Escoge también a los animales que están desprevenidos en el mundo natural. Ahí está la manada de ciervos, de venaditos, comiendo, pero la manada se va hacia un lado y él se queda ahí todavía pastando. Queda desprevenido, y el diablo, a ese que está desprevenido, ese viene y se lo come, lo devora. Y sabe, la obra del maligno, del adversario, viene cuando nosotros nos sentimos solos. Viene cuando nosotros estamos débiles, nos sentimos débiles, abandonados y estamos alejados de otros creyentes. Viene cuando nosotros estamos preocupados en nuestros problemas hasta el punto de que olvidemos estar atentos al peligro. Se nos pierde de vista. Nos ocupamos tanto de lo que estamos viviendo, estamos siendo, o el diablo está encontrando un terreno fértil para venir a darte la mordida, a darme la mordida si estoy en esa condición de desprevenido. Él viene en el tiempo del sufrimiento, y en ese tiempo de sufrimiento nosotros nos volvemos más vulnerables al ataque de Satanás si no buscamos la ayuda y el apoyo de creyentes espirituales, de creyentes que te llevan a mantener los ojos en Cristo. Los problemas vienen, los problemas habrá, pero la mirada depende hacia dónde la muevas, hacia dónde la mueva. Si tú la mueves fuera de los ojos de Cristo, fuera de tus ojos en Cristo, entonces el diablo, no los tienes ya en Cristo, el diablo entonces estás de este lado y el diablo ya te está mirando a ti. Por eso hay tantas derrotas cristianas, hermano. Por eso hay tantas cosas que no nos dejan superar. Pero Santiago 4:7 Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la fórmula. Hay que someterse a Dios. Esto hará que resistas al diablo en la fe, y entonces él huirá, él saldrá despavorido. Es la manera de poder guerrear contra él. No es apachurrarle ahí la cabeza. ¿Qué es eso? Ahí lo único que estás haciendo es acabarte la suela de los zapatos y echar polvo para que los demás hermanos Esta es la manera de poder vencer al maligno.
Y esta es la manera en la que podemos entonces gozar de una verdadera victoria. ¿Sabe? El sometimiento a Dios. Entonces, hermanos, con esta semblanza de introducción, usted y yo entendemos que Satanás es mucho, muy peligroso, más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos decir, ay, no me hace nada, ¿qué? ¿No? Debemos alejarnos, al conocer al maligno, de esta manera debemos alejarnos y evitar caer más en sus redes, o evitar caer en sus redes. Por eso es necesario, hermanos, hacernos la pregunta, ¿cuánto conozco de él? ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto sé de él? Y para responder esta pregunta, hermanos, vamos a hablar de 4 cosas. Vamos a hablar de algunas ideas en cuanto a su existencia. 2 cosas específicamente. Luego vamos a hablar de lo que dice la Biblia en cuanto a su existencia. Y luego vamos a hablar de su origen y descripción. Y por último, lo que debe hacer la iglesia para librarse de este enemigo malvado. Así que primero, hermanos, las ideas sobre la existencia de Satanás. La primera es que el mundo duda o niega la existencia. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el mundo la niega? Pues que solamente lo vemos ahí en las caricaturas, en un concepto dibujado como un villano con 2 cuernos, un tridente, una cola larga y unas patitas de cabra. Ese es el diablo para muchos. No, ese es el diablo. Y esto hace que la gente se pregunte si en realidad existe, porque hay tantos hasta memes. Entonces la gente dice, mira, no, el diablo existe nomás en la mente. No, hermano. La Biblia nos va a dar la razón, hermanos. Para ir a estas cosas, la información más exacta y verídica es la Biblia, no las opiniones de nadie. Si va usted a fincar un criterio, fínquelo sobre la Biblia. De caricaturizarlo hace dudar que él es real. Pero la Biblia, hermanos, nos muestra desde las primeras páginas que Satanás existe, pero también nos revela las estrategias. Nos dice cómo va a actuar. Nos está descubriendo al maligno, al adversario, para que nosotros estemos apercibidos de eso. Váyase a Génesis 3:4. Pero antes, Génesis 3:1, perdón. Me iba a adelantar. Génesis 3:1, vamos al suceso de la caída del hombre. Dice, hablando de una estrategia y de cómo nos revela la Biblia su existencia de Satanás, nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? A ver, ¿quién fue el que le habló a la mujer? Fue una serpiente. Pero versículos atrás dice que Dios creó las serpientes, creó los reptiles y eran animales buenos, vamos a decirlo así. Pero Satanás usa esta serpiente, este animalito, y se le muestra a Eva hablando. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que él usa un disfraz. Usa un disfraz, usa la serpiente, se disfraza. En esto de los disfraces muy comunes, él es el jefe de la fiesta de los disfraces. Por eso hay que discernirlo. En 2 Corintios 11:13 nos dice el apóstol Pablo, hablando de aquellos falsos dirigentes, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Y qué dice? Que se disfrazan. O sea que dentro de la iglesia hay disfraz, sí. Y aquí está hablando de líderes, hablando de aquellos que ocupaban, se querían ostentar o se ostentaban el lugar de apóstoles. No se diga hoy el lugar de pastores, hermanos.
El diablo se disfraza. Aquí estos están disfrazándose como falsos apóstoles. Alguien que fraudea, alguien que engaña. La palabra fraudulento es engaño. Alguien que engaña, que trabaja en la iglesia pero que engaña a la gente. Y dice aquí que ya escogió su disfraz. Se disfraza como apóstoles de Cristo. El ungido. Aquí está el ungido. No, dale todo a él, al ungido. Hermanos, cuidado con el disfraz. Estamos viendo las artimañas del maligno, las estrategias. Usa un disfraz, y aún en la misma iglesia hace 2000 años ya se venía manifestando cómo se venían disfrazando. Por eso dice en el versículo 14 de ahí mismo, 2 Corintios 11, y no es maravilla, esto quiere decir, no nos sorprende, porque el mismo Satanás también se disfraza. Allá se disfrazó como una serpiente buena, no le tenía miedo a Eva, pero dice que se disfraza como ángel de luz. Aún se disfraza como alguien que viene del cielo. Dice 15, dice, así que no es extraño si también sus ministros. No es extraño que alguien se diga cristiano, pastor, líder, profeta, lo que sea, pero su vida diga lo contrario. No es extraño que se disfrace, porque esta es una estrategia que Satanás ha venido haciendo a través de los años. ¿Y cuántos caímos en manos de esos disfrazados? Se disfrazan, dice, así que no es extraño si también sus ministros ¿de quién? De Satanás. Hermano, ¿hay pastores ministros del diablo? Claro que sí. Aquí la Biblia dice, y se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Génesis 3:4, vamos a otra estrategia. Modus operandi del Satanás, del adversario de la iglesia. Entonces la serpiente, sigue ahí su obra, dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho, no coman del árbol que está en medio del huerto, coman de todo, pero no de ese, porque el día que de él coman van a morir. Cuando nosotros damos esa advertencia, yo le aseguro que lo hacemos hasta con una carga emocional. No comas de allí. Pero sabe, cuando Dios lo hizo en el huerto del Edén, ¿usted cree que ese haya sido el tono de él? Era el reino de Dios, hermano. Dios es amor. Yo me imagino su voz dulce, su voz apacible, diciéndoles con todo ese corazón, ¿saben qué, hijos? No coman de ese árbol, no coman. Les va a pasar algo, no coman. Con esa carga de sentimientos santos. Ahí estaba el Señor diciéndoles, el día que de él comieren ciertamente morirán. Con esto de no morir, les estaba diciendo el Satanás, les estaba dando tres cosas, o estaba haciendo tres cosas que ellos creyeran. Les estaba dando una falsa seguridad. No morirán. Una seguridad falsa es esa voz que se escucha en nuestra mente decir, no va a pasar nada, hazlo, no va a pasar nada. Y está aquí en la conciencia, todos lo hacen. Además no soy el único, los puedo contar. No, pero se trata de mi vida. Si los demás se equivocan, tú no te equivoques. Si los demás van camino diferente, tú no lo hagas. No te dejes, no midas tu cristianismo por el cristianismo de otro. No. Mira por tu vida. Aquí dice, les da falsa seguridad. Les dice, en otras palabras, Dios es mentiroso. Lo que dice su palabra no es cierto. La palabra le dijo, ciertamente morirás. Pero en la conciencia del hombre dice, el Satanás avienta estas palabras y dice, no, pues sí, Dios dice eso, pero yo la verdad no le creo. ¿De dónde viene la voz? No, pues de mi propia convicción, sí, pero ha sido implantada por el maligno. Porque desde aquel tiempo Él viene trabajando de esa manera en los seres humanos. Dios es mentiroso, les hace creer. Y también dice que los lleva con no moriréis,
nos lleva o lleva al hombre a que la voluntad sea llevada a ¿qué? A decidir ignorar las consecuencias del pecado. Decisión, hermano. ¿Que por qué se fue? Porque decidió. ¿Que por qué lo hizo? Porque decidió. ¿Que por qué está consagrado? Porque decidió. Todo es decisión, nada es culpa de nadie. Decisión personal. Por eso dice aquí que nos lleva a decidir ignorar. Decidimos ignorar. No va a pasar nada así. Pues dice que va a haber esto. No es cierto. Yo ignoro voluntariamente. 3:5, vamos a otra estrategia. El maligno dice aquí que les dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo aquí el maligno? ¿Qué está haciendo aquí? Está desvirtuando el amor de Dios. Le decía que en su amor él advirtió que no se debe hacer lo que no es correcto, porque Dios nos dice en los 10 mandamientos: no fornicarás, no cometerás adulterio, porque nos ama, porque quiere evitar que nosotros tengamos unas consecuencias desastrosas en todo nuestro ser. Qué grande amor al prohibirme las cosas, pero es al contrario. ¿Por qué me prohíbe? Soy bien libre. Esa es la actitud del hombre sin Cristo. Pero la actitud del ser humano o del cristiano es decir: gracias Dios por prohibirme, porque ya me estás diciendo los peligros que voy a enfrentar hacia adelante. Y aparte de desvirtuar el amor de Dios, lo pone en contra de Él, o sea, de Dios, de una manera egoísta. Versículo 6 de Génesis 3:6. Y vio la mujer, vea lo que sucedió. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Después de que vio esto, dice que entonces tomó de su fruto y comió. Y no solo eso, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué nos quiere decir aquí que hace el maligno? Cautiva al ser humano por medio de las cosas sensoriales. La canción de la Macarena, las frases que tiene: dale al cuerpo lo que necesita, y eso está haciendo la gente. Mi cuerpo necesita esto, necesita esto, y va por esas cosas para matar eso, para sosegarlo. Pero ¿qué? Es un cautiverio del maligno por las cosas sensoriales. Cautiva también por medio de los placeres momentáneos, y también, aparte de esto, hace que los seres humanos fabriquen y crean su propia verdad. Mira, es que Dios dice aquí: no, esa es la verdad. No, esa es tu verdad. ¿Es cierto o no? No, es que es tu verdad. Escucho hablar a los de la tele y digo: qué ignorancia, pero la Biblia dice que esa ignorancia viene de la dureza del corazón. No es simplemente intelectual, viene de la dureza del corazón, Romanos 2. Y sabe, cuando vamos conociendo a Dios, vamos entendiendo también los peligros que vamos a enfrentar. ¿Por qué? ¿Qué podemos observar con esta cautividad? Mire lo que pasa. Al creer su propia verdad, comprobamos que las funciones de razonamiento, de voluntad y de las emociones son contaminadas por el pecado. Vuelvo a tomar esa palabra tan significativa para mí en estos tiempos. Las estructuras mentales están todas tiradas al piso como los derrumbes de unas construcciones altas. Por eso no puede penetrar la verdad. Por eso no puede reestructurar la verdad un pensamiento mientras el corazón no sea humillado y sencillo, como cantábamos en la mañana, humilde. ¿Cómo va a ser restaurado aquí mi ser mental? Mis estructuras. La Biblia dice que va a ser restaurado y va a proceder a la transformación mediante la renovación por medio de la palabra, Romanos 12, 1 y 2. ¿Quiere pensar bien? ¿Quiere venir a la cordura que Dios tiene para la humanidad? Ahora venga a Cristo. En Cristo su forma de pensar va a ser cambiada. Algunos le van a decir que le lavaron el cerebro.
pero más bien nos lavan el corazón para que el cerebro piense como debe de pensar y veamos la vida como Dios nos la ha plasmado en la palabra. Así que, hermanos, al hablar de esto, nosotros debemos de creer que Satanás existe, y esto nos lleva a comprender o a responder la pregunta de por qué tanto mal en el mundo. ¿Por qué si Dios fuera bueno, por qué permite que aquellos se quemaron? ¿Por qué permite que aquellos esto? ¿Por qué permite que los niños mueran? Hay tantas cuestiones y cuestionamientos. Hermanos, el mal viene de un ser. Y el mal fue introducido al mundo por el hombre en su desobediencia, ya lo vimos. En otras palabras, hermanos, Satanás ha sido el autor intelectual de este crimen espiritual, este crimen contra la humanidad. ¿Y sabe quién ha sido el autor material? Los que conocen de leyes. El autor material ha sido el hombre, porque el hombre está tan esclavizado que está llevando a cabo la obra y el deseo del criminal número uno. Por eso, hermanos, volvamos al Señor, o aferrémonos a Él. ¿Sabe? Nos expresa esto de Juan 5:19, donde dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Alguna parte del mundo sin Cristo está? No es bueno. El mundo no es bueno. Nadie, hermanos, que no tenga a Cristo está dentro del mundo. Gracias a Dios, porque todos estamos aquí escuchando la palabra y Dios abre la oportunidad siempre por su grande amor. Dice: sabemos que somos de Dios. Yo soy de Dios. Yo puedo declarar, usted puede declarar: soy de Dios y voy a seguir su palabra. Seguro que cuando usted lo hace en oración, el maligno no le gusta, y más no le va a gustar cuando lo vea usted orando, hincado allí diciendo: ayúdame en esto. Hay una guerra. Usted ha visto la película Cuarto de Guerra, véala. Si no la ha visto, pues al menos le va a estimular a una conciencia de oración profunda y ver cómo Dios mueve las situaciones. Ahora, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso quiere decir, por eso nos dice ahí en 2:15 del mismo Primera de Juan: no amen al mundo, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Me está hablando de los parques y no. Aquí mismo la Biblia nos dice las cosas espirituales pecaminosas. Dice: ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguien ama al mundo, demuestra claramente que no es cristiano. Porque el amor del Padre se derrama, en Romanos 5, se derrama por el Espíritu Santo en los corazones de los que hemos recibido a Cristo. Pero el que está en el mundo, entonces analice si usted está amando al mundo, analice si está queriendo las cosas que están allí, el brillo que ofrece, para ver si es o no es de Dios. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Eso hay en el mundo, amados. Ahí hay carne a morir, hermanos, para su cuerpo, para las pasiones. Ahí hay carne a morir, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no provienen, sino del mundo. Se lo voy a leer en otra versión. Palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice: esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atrapar por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Una segunda manera de negar la existencia del maligno es que muchos predicadores y teólogos han negado desde sus púlpitos la realidad de él. Han dejado de predicarlo y han dejado de decirle a la gente: tenga cuidado con el adversario. ¿Por qué? Porque lo consideran como
argumentos anticuados y viejos. No, la gente necesita saber de Cristo. No debemos hablar del diablo, solo de Cristo. Entonces no hay el equilibrio en la doctrina. Segundo punto, ¿qué dice la Biblia en cuanto a Satanás? Dos cosas hemos hablado de él, de sus estrategias, de cómo se niega, cómo es negado en los púlpitos y en el mundo. Ahora, la palabra de Dios nos dice de Satanás en los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mira, una información, se encuentra en 19 libros del Nuevo Testamento. Uno de ellos es Mateo 4:1. Ahí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. O sea, la Biblia dice que sí. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es propiedad del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tercer punto, vamos a hablar sobre su origen y descripción. Sabemos, hermanos, que Satanás es un ángel creado por Dios, pero Dios no creó malo al diablo. Él se hizo malo por su decisión y fue juzgado inmediatamente. Hay dos pasajes importantes, Isaías 14:12 al 16 y Ezequiel 28:12 al 19. En este que vamos a ver, que es Ezequiel, nos describe perfectamente la personalidad del maligno. Vamos a ver ahí Ezequiel 28:12. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vamos por partes. En el primer versículo dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, tú eras el sello de la perfección. Claro que está hablando no del rey de Tiro, del rey que oprimía a todos, sino está hablando del espíritu que estaba detrás de este hombre. Y le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea que Satanás era el sello de la perfección, sí. Quiere decir que Satanás era el más perfecto de los ángeles, era el modelo. Si había un ángel modelo, era él. Además, Satanás dice, lleno de sabiduría, en este versículo que leemos, lleno es pleno, abundancia, dice, de sabiduría. Es un ser tan inteligente, ciencia altamente capaz para decidir lo correcto, pues era una de las perfecciones de su diseño. Muy listo, muy inteligente. ¿Sabe? Dice también, acabado de hermosura. Esto quiere decir totalmente hermoso, totalmente bello. Fíjese, usted puede imaginarse. El versículo 13 que leímos dice, en Edén estuviste. Si había un lugar más hermoso sobre la tierra era este de Edén. Y dice en su descripción, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, y habla de muchas piedras preciosas, estas piedras de ornato. O sea, parece ser que este ser maligno parpadeaba, luz de cornalina, luz de topacio. Qué bello, qué bello. Pero algo importante de este ser, dice, tamboriles y flautas en su creación. Dice aquí el mismo versículo 13. Los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo gran regocijo por su creación. De la nada Dios creó a ese ángel. Imagínense al abrir las alas, la belleza de ese ángel. Esta era la gloria de Satanás, hermanos. Esta era la gloria. Ahora, el versículo 14 comienza a decir, acá lo leemos completo,
tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice querubín. La palabra querubín es los querubines son ángeles poderosos. Y estos ángeles poderosos, hermanos, estaban delante del trono de Dios y hacían la función de guardar la santidad de Dios. Ahora dice querubín grande. ¿Por qué grande? Porque habla de cuando extendían sus alas y procedían a proteger, a cubrir, hacían una cubierta encima del trono de Dios. Usted sabe lo del tabernáculo, que en la base, en la tapa del propiciatorio, hay dos querubines y no se ven con las alas extendidas y otros cubriéndose. Ahí estaba él. Estaba ahí en la misma presencia de Dios. Y luego dice, te paseabas en el santo monte de Dios, te puse en el santo monte de Dios. Dios en su soberanía eligió ponerlo allí. Dice, se paseaba entre las piedras del fuego. Dios es fuego consumidor, hermanos, y su trono tiene un fuego tan poderoso que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor, y allí estaba ese querubín, se paseaba, iba de allá para acá, haciendo la voluntad íntima en comunión con Dios. Fíjese qué altura. Sigue describiéndolo el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos. En todo el curso de su existencia, él era íntegro, hasta que hubo un momento en donde se encontró en su corazón fruto malo, maldad, iniquidad, mal moral. El 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, mismo Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un relámpago en la tierra. Fue echado. Por eso es que aparece en el huerto del Edén engañando a Eva, y así anda todavía engañando. No se ha cansado ni se cansará hasta el final de sus tiempos. Dice aquí, multitud de tus contrataciones. ¿Sabe? Esta palabra contratación habla de la abundancia de mercadería. En el original es dar rodeos y pasear. O sea, alguien dijo que andaba entre los ángeles para calumniar a Dios, para conseguir la lealtad hacia Él y rebelarse contra su Creador. ¿Sabe? Los falsos maestros lo que hacen es alejarlo de Dios a usted para atraerlos a sí mismos, para que usted los enriquezca, para que usted les dé lo que necesitan para llenar sus vientres. Contrataciones, mercadería. Por eso en una de las profecías dice que harán mercadería de vosotros, una obra de Satanás, hermanos, amados, obra del diablo. Dice, y pecaste. Su expulsión del cielo se debió a que fue descubierto en lo más íntimo de su ser. 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiere decir, te remontaste hasta tus alturas, te hiciste alto en tu corazón a causa de tu misma belleza. Y otra versión dice, tu belleza te llenó de orgullo. Hay una expresión aquí que dice, corrompiste con tu sabiduría. Quiere decir que a causa de su esplendor, dice, perdió la cabeza porque al mirar su hermosura se llenó de soberbia. Otra versión dice, tu esplendor echó a perder tu sabiduría y fue arrojado fuera, fue derribado. 18, hermanos. Para ir un poco más rápido, dice, con tus maldades e iniquidades profanaste tu santuario. Cuando se halló maldad en el corazón del diablo, esto de profanar significa perforar, significa herir, significa deshonrar, significa humillar, significa hacer inmunda la santidad, significa manchar el lugar santo donde él se encontraba, significa manchar la condición de consagrado. Por eso dice el mismo versículo, saqué fuego del medio de ti. O sea, del interior trajo Dios fuego que consumió y lo convirtió en polvo y ceniza. Por eso se disfraza de ángel de luz, pero quítele el disfraz. Vean lo que está haciendo, descuartizando gente por medio de seres humanos. Ese es sin disfraz.
Ahora, 19, espanto serás. Quiere decir esa frase, usted lo tiene en Ezequiel 28, 19. Espanto serás, dice, existirás para hacer destrucción, temor, terror, turbación, alarma a todos. Dice, y para siempre dejarás de ser. O sea, eternamente serás nada. No seguirás existiendo como un ser individual, porque llegará el día de tu destrucción. Dice el Evangelio que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo fundamental. Pero también para las que no reciben a Cristo. Usted puede verlo ahí en algunos pasajes. Y en esto, hermanos, Dios nos da el origen, el estado, el carácter y el pecado del más alto de los seres angélicos. ¿Sabe? Este ángel tenía el poder de escoger lo bueno o lo malo, como todos los demás. Pero también como Adán, prefirió escoger lo malo, hacer su propia voluntad, y decidió ponerlo, y decidió dejar el lugar que Dios le había dado, de guardar el trono. ¿Sabe? Ayer leyendo un artículo, ya vamos a terminar. Ayer leyendo un artículo acerca de la explosión en el estado de Hidalgo, un padre de familia dijo lo siguiente en el periódico Universal. Dijo, mi hijo estaba solo en la casa y un amigo pasó y le dijo, vente, acá hay gasolina gratis. Ahora no sabemos nada de él. Y este es el testimonio de alguien que ha perdido un familiar tan querido, tan vital como son los hijos. Tomo este ejemplo para ilustrar esto, que las diferentes invitaciones de Satanás que hace hacia nosotros para deleitarnos momentáneamente en las cosas incorrectas, sí, de momento son buenas a nuestros ojos y nos prometen placer, pero llegará el tiempo en que cobrará una factura. Hay gasolina gratis, pues voy a la gasolina gratis. Es una tragedia, hermanos, lo que pasó ahí. Y es una tragedia la que sucede con los cristianos que nos dejamos atrapar por el diablo. Muchas veces hemos caído. Dios nos ha librado, pero hemos saboreado las amargas experiencias, hermanos, de alejarnos de Dios y caer en las garras del diablo. Yo creo que todos hemos pasado trances así. ¿Sabe? ¿Qué debe hacer la iglesia al conocer a su enemigo y cómo trabaja? Voy a volver a otro relato de la situación allí en Hidalgo. Y quiero decirle esto. La gente sabía que no debía ir a esa toma clandestina, pero fue porque consideró su necesidad y pasó por alto la autoridad. La gente fue sabiendo que era altamente peligroso, mas sin embargo se aventó. ¿Qué quedó? Solo tragedia, tristeza, frustración y enojados con el gobierno de la República. Esto mismo, hermanos, pueden ser las consecuencias en alguien que no mida hasta dónde lo puede llevar a caer en una trampa de Satanás. Esto mismo. Si sabemos, con esta explicación de esta mañana, sabemos lo peligroso que es él, como ellos sabían lo peligroso que era la gasolina, ¿quién se va a acercar? Por el sentido común no lo hago. ¿Quién se va a acercar? Hermanos, simplemente el olor es bien enfadoso. ¿Quién? Solo aquellos que pasen por alto las recomendaciones y la autoridad de la palabra de Dios, esos van a ir para allá. Por eso nos dice primera de Pedro 5:8, volvemos a tomar el versículo para terminar. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrios quiere decir ser juicioso, quiere decir que practiquemos el dominio propio en nuestro cuerpo, que las pasiones sean muertas, hermanos. ¿Y de qué manera vamos a practicar el dominio propio? Pues por medio de la fe en la obra de Cristo a nuestro favor. Romanos 6:3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que todo cristiano sabemos que hemos muerto con Cristo, sabemos que hemos sido sepultados con Cristo, pero también sabemos que hemos sido resucitados con Cristo. Estas son las palabras de fe. Y sabe, en esta palabra de fe que es en la obra del Señor, también viene nuestra parte de accionar. Versículo 6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. El viejo Daniel ya fue crucificado. Siempre, como dije una vez, cuando llegue el viejo Daniel a decirme: Dani, mira, ahí está la tentación. No te conozco, no te conozco, no te conozco y no tengo una relación contigo. Cierro mis ojos, cierro mi mente a todo eso y oras al Señor. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Qué es el cuerpo de pecado? Esas pasiones que están aquí, esto que me hace decir: quiero esto, quiero esto, voy a aprovechar esto, es para mí, yo lo quiero, es mi cuerpo, eso, son pasiones que se han hecho hábitos de conducta. Y el fin, dice aquí, es de que no sirvamos más al pecado. Sigue diciendo el apóstol en la instrucción, para que la iglesia pueda vencer al enemigo, librarse de él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no sea el rey ya. Lo que desea el cuerpo ya no, ya está muerto. Las pasiones del pasado ya quedaron allí. Ahora dice: no reine el pecado, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No los presentes. Si vas a estirar la mano para agarrar eso, mejor déjalo allí. Si vas a estirar la mano, mejor recógela. Si tus ojos se giran así a ver lo inmoral, mejor dale la vuelta. Démosle la vuelta, librándote de la mirada, de lo indecoroso para nosotros. Ahora la palabra instrumentos de justicia significa la palabra armas de justicia, instrumentos. Tenemos la garantía, hermanos, terminando, 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dios nos dice: el pecado no tomará el control de ustedes. ¿Cuál es la razón? Pues no están bajo la ley, sino están bajo el poder de la gracia. Hermano, tenemos la garantía de Dios, el poder de su gracia. El poder de su gracia, con tu gracia llena mi mente, Señor. Tu palabra me dice esto: estoy muerto al pecado y tu gracia ahora me llena. Y ese poder es el que me hace vencer. Y el poder de la gracia hace que viva la vida de Cristo en los momentos más difíciles, de la tentación, de la incertidumbre, de la soledad, de todo, amados hermanos. ¿Sabe? Por último, ya nada más quiero terminar con esto. Hemos visto que el diablo estuvo en la presencia. Hemos visto que el diablo estaba en santidad. Hemos visto que el diablo tenía un lugar de consagrado. Hemos visto que el diablo tenía mucha sabiduría. Hemos visto que el diablo era lo mejor, era el perfecto. ¿Sabes por qué vino contra la creación de Dios? Porque dijo: no me voy solo, quiero que reciban lo mismo que yo. Quiero separarlos de la perfección que tienen en Cristo. Quiero separarlos de la comunión que tienen en Cristo. Quiero separarlos del lugar de consagrados que ustedes tienen. Quiero separarlos de la comunión tan íntima como la que yo tenía allá. Pero ahora voy a hacer que este ser humano, la corona de la creación, no tenga más comunión con Dios. Esa es la obra del diablo. Entonces debemos preguntarnos: ¿qué ha estado haciendo él?
¿qué ha puesto aquí? Que me ha impedido seguirlo. ¿Qué ha puesto aquí? Que me ha impedido hacer un voto de consagración. ¿Qué es lo que hay aquí que Él ha hecho, puesto en mi mente, que impida o que haya hecho que yo haya manchado mi lugar de consagrado? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es Don Lupe. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque esta mañana, Señor, nos has hablado, Señor, del enemigo principal en los aires, del maligno, Señor, que siempre estará ocupado, Señor, tratando de evitar nuestra comunión, tratando de evitar nuestra consagración, tratando de evitar, Señor, que vivamos íntimamente en tu presencia, Señor. Padre, pero hoy también sabemos, Señor, que tenemos la victoria por medio de Cristo, cuando nosotros consideramos, Señor, que la muerte de Cristo es mi muerte, Señor, que la sepultura de Cristo es mi sepultura, Señor, pero que también la resurrección de Cristo es mi vida nueva, Señor. Vida libre del poder del pecado, vida libre que te agrada y que te exalta, Señor. Esta mañana, Señor, líbranos, Padre, de toda artimaña del maligno. Danos discernimiento para saber distinguir cuando es la voz del maligno, Señor, y no es tu voz, Señor. Danos discernimiento cuando se nos presentan las oportunidades del mundo, Señor, y que nos van a llevar a alejarnos de ti. Señor, danos discernimiento cuando dentro de nuestro interior, Señor, broten malos pensamientos del corazón, Señor, de nuestra vieja naturaleza, Señor. Que podamos entender, Señor, que en eso hay miserabilidad en nosotros, pero que hay grandeza, Señor, como dice tu palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor, el cual vive en nosotros, Señor, para santificarnos y para librarnos, Padre. Gracias. Lleva a tu iglesia en paz. Cuídanos, guárdanos en el poder de tu gracia. Guárdanos, Señor, que tus ángeles, Padre, nos guarden, nos cuiden, Señor, porque así está escrito, que cuidarán y ministrarán a los que han de ser herederos de la salvación, Señor. Gracias por todo, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso, Señor, hermano.